Bien, seguimos en Agro y Algo Más, segundo bloque. Lo decíamos ayer cuando informábamos que el INTA registró 5 variedades de semilla de soja, nuevas variedades, que tienen que ver con diferenciales, pero sin modificación genética. Obviamente ayer dábamos la información como corresponde, que tiene que ver con algunos aspectos técnicos que hoy queríamos aclarar. Por eso estamos en contacto con quien es licenciado en genética, además tiene un doctorado en genética de mejoramientos de planta. Hablamos de Diego Soldini, del INTA Marco Juárez. Diego es uno de esos investigadores que trabaja permanentemente, en este caso en la división soja del INTA, y que hacen desde la investigación y desde el trabajo en silencio de mucha gente dentro del instituto, los mejoramientos que hacen de que la producción sea cada vez mejor en la República Argentina, sin lugar a dudas. Y es orgullo marcojuarense, además, y lo tenemos que decir en toda la región. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la oportunidad y la invitación. Es un placer, y quiero empezar, más allá de que el tema central tiene que ver con esto que inscribió el INTA y que tiene que ver con las variedades de soja que dábamos ayer la información, lo primero que te quiero preguntar, porque yo decía al comienzo del programa, justamente esto se llama Agro y Algo Más, y ese algo más quiero que signifique de que muchas veces la gente que no está avesada o integrada completamente en la actividad agropecuaria sepa de qué se trata, qué es la genética y puntualmente qué es la genética aplicada al estudio de las plantas y de la producción agropecuaria. Bien, y mira, esto que vos decías sobre las variedades recientemente diferenciadas y en proceso de inscripción hemos logrado en esta campaña ante el INASE, es uno de los resultados tangibles de un proceso muy largo. Como decías vos, el mejoramiento genético es una interdisciplina aplicada en la que la unidad de medida son años, ¿sí? Entonces este es uno de los resultados de un largo proceso de trabajo, diría silencioso, de más de una década, largamente más de una década. Siempre tuvo y tiene como eje central, como ícono, tuvo y tiene la hipótesis de que la evolución de nuestra agricultura, entendiendo evolución como progreso de nuestra agricultura a nivel nacional, deje de depender exclusivamente de la cantidad y pase a depender o pase a formar parte también del tema de la producción de especialidades agrícolas, digamos, la diversificación de la producción a cambio de la expansión cuantitativa de nuestra agricultura a expensa de ampliación de las áreas de producción y con la consecuente, digamos, juicios en términos de sostenibilidad ambiental y demás. De modo que esa es nuestra finalidad. Dentro de esa hipótesis, nuestro objetivo es el mejoramiento genético de soja genéricamente, que la denominamos no OGM, digamos organismos no genéticamente modificados, soja convencional o no RR, como querramos llamarla, pero que además tiene características de calidad diferencial. Nuestro proyecto lo hemos denominado soja PROT, no OGM. PROT viene de proteína, que es uno de los íconos centrales que hace a la calidad diferencial comparado con la soja tipo commodity, que es la que todos conocemos. Y dentro de ese concepto de calidad diferencial, nosotros vamos volcando diferentes términos y aplicaciones que tienen que ver, esto está asociado con la identidad preservada de la producción, con la segregación de la producción, con el valor agregado, en fin, con todo lo que tiene que ver con el agregado de valor, término que tantas veces utilizamos y que por ahí no resulta suficientemente desarrollados en el país. Valor agregado que entendemos que no solamente pasa por el procesamiento industrial, sino que pasa por el ambiente, por el manejo, por la agronomía, por las buenas prácticas y fundamentalmente, en el caso nuestro, pasa por la genética, la biología y el mejoramiento. En ese sentido, hoy tenemos los primeros resultados de un largo proceso que hace algunos años ha formalizado en el INTA en el marco de convenios de vinculación tecnológica, que nosotros los denominamos los famosos CBT, con el sector privado. Hoy contamos con 15 convenios de vinculación tecnológica con socios privados,
socios son productores pequeños, medianos, procesadores pequeños, medianos, algunos asociados, otros no asociados, que apuestan a esta hipótesis que yo te decía, de que la agricultura nuestra tiene que necesariamente evolucionar hacia la diferenciación de productos y dejar un poquito de lado de pensar al menos en que todo tiene que ser cantidad. Acá lo que ponemos énfasis es en la calidad. En ese sentido, entonces, bueno, hoy tenemos 5 variedades nuevas que tenemos, digamos, la notificación formal del INASE que han sido inscritas, aún no tenemos formalmente la certificación, están en proceso de multiplicación y que básicamente se caracterizan por, nosotros dentro de los objetivos de calidad diferencial, atendemos aquellos objetivos tradicionales de productividad, buen comportamiento sanitario, ¿cierto? Adaptabilidad, comportamiento sanitario, como decía, y dentro de lo que es de aspecto de calidad diferencial, el eje central es la proteína, contenido de proteína, que por ahí podríamos hacer un paréntesis después, la proteína es todo un mundo aparte, pero hoy estamos con alrededor de 3 puntos porcentuales por encima del promedio de la producción nacional de la soja commodity. Nuestro objetivo, nuestra genética INTA, la hemos llamado 40-40-200 HC. ¿Qué quiere decir esto? Que apuntamos a un rendimiento promedio en 3 años en multiambientes de 40 quintales, asociado a un promedio de 40% de proteína base seca sobre 3 años en multiambientes, con un tamaño de grano de 200 gramos, 190, 200 gramos o más, las 1000 semillas. Hoy, para que ustedes tengan en cuenta una idea, la soja tipo commodity, que todo el mundo siembra y cosecha y vemos, está entre 160, 170 gramos las 1000 semillas. Acá estamos hablando de 30 o 40 gramos por encima del promedio. Ese tamaño el tamaño de grano grande tiene influencia en la calidad. Otro aspecto que tiene que ver con el HC es el hilo claro, el color del hilo claro o transparente, nunca oscuro o negro. ¿Por qué esto? Bueno, no es un capricho ni mío, ni del grupo, ni del INTA, son aspectos de la calidad que están siendo demandados. Por ejemplo, el grano grande, cuanto mayor es el grano, menor es la proporción de cáscara, por lo tanto mayor es el rendimiento. Además, el grano grande es útil y beneficioso para algunos casos de algunos alimentos, como el tofu, por ejemplo, entre otras cosas. No nos olvidemos que estamos apuntando no a la cantidad, sí a la calidad, a un nicho de mercado que va fundamentalmente a consumo interno, pero principalmente pensando en el consumo externo, Comunidad Económica Europea y otros países. Otra cuestión que estamos trabajando y que se caracterizan estas variedades es el comportamiento o de tolerancia a la familia de las sulfonilureas, o las hojas STS, que es una mutación natural, ahí no hay patente. También estamos trabajando con reducir, eliminar, en algunos casos, factores antinutricionales, que son perjudiciales para cuando se utiliza la soja para consumo, para alimentar cerdos, por ejemplo, monogástricos o aves, antinutricional Cunix, entre otros. También estamos trabajando con ausencia de lipoxigenasas. Las lipoxigenasas son 3 isoenzimas que catalizan la oxidación de los ácidos grasos saturados a poliinsaturados en la soja, y eso mejora o reduce de alguna manera la susceptibilidad del aceite a la oxidación. Otra cuestión importante tener en cuenta en términos de calidad. Y ahora un objetivo de más largo plazo que estamos comenzando a abordar es el tema de los hidratos de carbono. Ustedes saben que todo grano, en este caso la soja, compone de aceite, proteína, cenizas, minerales e hidratos de carbono. Dentro de esos hidratos de carbono, para simplificarlo y no hacerlo demasiado largo, digamos, están los deseables y los indeseables. Dentro de los deseables están la glucosa, sacarosa, fructosa, que son los que contribuyen a la mejor palatabilidad del grano para consumo humano, ¿sí?, fundamentalmente. Dentro de los no deseables están todos aquellos hidratos de carbono denominados
rafinosa y estaquiosa. Rafinosa y estaquiosa, si bien están en baja proporción en el grano, son los responsables de generar flatulencia cuando se consume soja, tanto en seres humanos como en animales, y dentro de los animales fundamentalmente en peces. Hoy la acuicultura en el mundo y fundamentalmente la piscicultura está en un proceso de sustitución casi total de las harinas de carne por harinas proteicas de carne por harinas proteicas de origen vegetal, y ahí entra la soja de cajón. Al formular alimento balanceado por harina de soja con contenido de estaquiosa y rafinosa normales que tiene la soja hoy, eso hace que los peces no la puedan digerir, como tampoco nosotros podemos digerirnos, porque carecemos de una enzima que se llama la alfa-galactosidasa, que es la que digiere esos hidratos de carbono. Al no poderlas digerir, los peces lo que les produce es una fermentación en el tracto digestivo de los peces comienzan a no poder nadar y terminan muriendo. Este es un factor que parece poco importante, pero es extremadamente significativo en países nórdicos. En Chile hay una enorme demanda por harinas de soja o concentrados proteicos de soja con contenidos reducidos o nulos de estos dos hidratos de carbono. De modo que, de una manera u otra, resumiendo, estamos abarcando varios aspectos, lo cual hace bastante más dificultoso el proceso de mejoramiento comparado con el mejoramiento de tipo commodity, porque el commodity sabemos que si rinde bien la variedad, vamos para adelante. Acá no nos conformamos con el rendimiento, sino que además tendemos la proteína y todos estos aspectos de calidad que estoy mencionando. Vos sabés, Diego, que en tu relato, que técnicamente es impecable, fuiste incorporando diferentes cuestiones que derivan de la investigación de la genética, ¿no? Porque hablas de la posibilidad de la alimentación, con lo importante que es hoy, obviamente, en el mundo, después de esta pandemia que nos ubicó en otro escenario absolutamente distinto ante el mundo y ante lo que tiene que ver con el mercado alimentario. Y además vas metiendo todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque siempre el cuidado del medio ambiente, no sé si te pasa a vos, seguramente los investigadores están más cerca de cosas, pero a la gente le parece que siempre es a largo plazo, y ese largo plazo siempre se está cortando un poquito más y cada vez más pequeño. Entonces, cuando uno te escucha hablar, más allá de los datos técnicos que fueron precisos y puntuales y que los productores seguramente te habrán entendido perfectamente, y quienes estamos generalmente familiarizados con las palabras que vos desarrollaste, te entendimos, lo concreto es que el estudio de la genética posibilita un montón de derivaciones que tienen que ver con la vida diaria de cada uno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso nosotros entendemos que esto es un tema del agregado de valor, insisto, que muchas veces pregonamos y que necesitamos una política nacional, provincial y local de largo plazo, sostenible, que se pueda desarrollar esto, porque como dije antes, la genética, la unidad de medida son los años. Lo importante es tener una visión integral de todo esto. Como bien vos decís, el ambiente juega un rol importante en el agregado de valor, las buenas prácticas agrícolas, fertilizaciones, el manejo. Porque en general, digo esto porque en términos general, ahora quizás ya no tanto, pero siempre que hablamos de agregado de valor hacemos directamente referencia a la industria, exclusivamente, y no es exclusivamente. Por supuesto que todo el proceso industrial agrega valor, pero para darte un ejemplo, no es lo mismo que una industria de agregado de valor procese un grano de 38% de proteína que uno de 40%. Entonces, por eso digo que esta idea holística tenemos de abarcar, de ser un eslabón más dentro de la cadena del agregado de valor. Si tenés un tiempito, quiero aclarar algo. ¿Puede ser? No, mira, lo que yo te quiero consultar puntualmente es qué pasa con la continuidad del proceso. O sea, se investigó
muchos años, sabemos lo que es la tarea del investigador, a veces en solitario, a veces te vas a tu casa con preocupaciones, a veces contento, a veces no tanto, se progresa, no se progresa. Es un proceso muy largo donde se llega al resultado con la inscripción de estas 5 variedades. ¿De aquí en más? ¿Cómo continúa el proceso de esas 5 variedades y cómo se aplica a la vida diaria y al mercado lo que ustedes investigaron en el INTA? Bien, bien, por eso fuiste justo donde yo te quería aclarar algo que por ahí nos han planteado y que genera alguna discusión lógica. Decirte que nosotros todo esto, si bien es un proceso largo y que, digamos, lo hemos financiado con fondos propios, con los escasos fondos propios institucionales, hace un par de años a esta parte estamos en el marco de un convenio con el sector privado que cofinancia todo este desarrollo. Lo que yo te quería aclarar es que fue todo un proceso de negociación de cómo iba a ser el negocio de la semilla, si se iba a poder vender, si no se iba a poder vender. Bueno, se llegó a una solución intermedia, no definitiva, pero intermedia al fin. Por el momento estas variedades van a ser de uso exclusivo de los socios que financian el desarrollo, que hoy son 15 y que potencialmente, por lo que tengo entendido, pueden llegar a ser algunos más. ¿Por qué esto? Bueno, porque es una manera de alguna manera, de proteger la tecnología. El socio que invierte, no es lo mismo que aquel tercero interesado que viene, te compra 10 bolsas, porque hay que decirlo así, te las multiplica sale a producir sin por ahí pagar las regalías o sin pagar la regalía extendida que corresponde o los cánones que corresponden. Entonces, es una solución intermedia, no definitiva. Sabemos como institución pública que debemos trabajar para la comunidad agrícola en general, sin hacer distinciones, pero también tenemos que entender que hoy el INTA ya no puede solo desarrollar la tecnología. Necesita del apoyo financiero del sector privado. Y bienvenido que sea así. Yo creo que, y esto ya es una opinión muy particular, debería ser así en todas las áreas, para no hacer una investigación que por ahí, si bien es importante, no tiene una aplicación en forma inmediata. El INTA, desde sus orígenes, ha sido creado como es una institución de investigación aplicada a servicio del productor. Y muchas veces ha ocurrido que se han desviado un poquito las investigaciones más básicas, que también son necesarias e importantes, pero que al productor no les llega demasiado. Entonces, hoy por hoy, estas variedades que están en proceso de primera multiplicación son entregadas, van a ser entregadas en la próxima campaña equitativamente a todos los socios. Algunos pueden ser que no se les entregue por el grupo de madurez. Vos sabrás que nosotros acá trabajamos del grupo 3 largo 4-0 al 5-0. No quiero olvidarme de que en esto participa la Estación Experimental de Paraná con los grupos más largos también. De modo que como sigue es así, el INTA se compromete como unidad ejecutora del proyecto a entregarle a sus socios que cofinancian el desarrollo una determinada cantidad de semilla original o básica o de primera multiplicación, y ese socio se encarga de multiplicarla, producirla, procesarla, venderla o hacer su negocio en forma individual, siempre dentro de ese concepto o ese marco de libre de OGM, con trazabilidad, identidad preservada y una bonificación por calidad, por proteína o por características generales del grano que la diferencian de la soja commodity. Diego, abrazo enorme, gracias por este contacto. En vos, felicitaciones a todo el equipo del INTA, que ha trabajado y siempre trabaja silenciosamente y logra estos resultados que nosotros a través de nuestro programa queremos reflejar. Abrazo enorme. Gracias a ustedes y bueno, quiero dejar en claro también que en esto hay un montón de actores que participan, desde la presidencia de INTA, la dirección nacional, dirección del centro regional, directores de la estación experimental, la dirección de vinculación tecnológica, en fin, hay una serie de grupos vinculados. Nosotros somos los últimos ejecutores de la tecnología, pero detrás hay un montón de gente que también participa y colaboran con la tarea. Muchas gracias. Chao, querido, un abrazo.
Ahí estaba Diego Soldini, es licenciado en genética, es orgullo argentino y en particular marcojuarense y de la región porque trabaja en la investigación en el INTA experimental ahí en el centro de la ciudad de Marcos Juárez, en realidad en la estación experimental Marcos Juárez.